Hoy vamos a hacer una pausa de las enseñanzas que hemos venido, que hemos venido exponiendo aquí de Proverbios. Vamos a hacer una pausa de estas enseñanzas de Proverbios para traer un mensaje que se basa en los primeros versículos del Salmo 119. Y quiero empezar este mensaje con una pregunta. Quiero que cada uno de nosotros nos hagamos esta pregunta, pero que cada uno nos la respondamos de una manera honesta, para nosotros mismos. La pregunta es, ¿qué es lo que más quiero en mi vida? Quiero reforzar esta pregunta diciendo, ¿qué es lo que más quiero en mi vida? De tal manera que estaría dispuesto a invertir todos los recursos necesarios para conseguir eso que yo más quiero. Pensemos y respondámonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que más queremos nosotros? Yo creo que si nosotros estamos buscando algo que llene nuestras vidas, tenemos que esforzarnos por eso. Y cuando yo quiero conseguir algo, que lo que más quiero en mi vida, yo estoy dispuesto a invertir todos esos recursos de tiempo, de dinero, de esfuerzo físico, de conocimiento, y yo estaría dispuesto también inclusive a utilizar mis relaciones, mis influencias para conseguir aquello que yo más quiero. Inclusive cuando yo quiero conseguir eso, yo estaría dispuesto inclusive a ir en contra de mi conciencia para conseguir aquello que yo más quiero. Pero ¿quién haría algo así si aquello que yo más quiero no me trae algún beneficio de placer, de felicidad, de gozo? Yo creo que alguien estaría dispuesto a trabajar y a esforzarse para conseguir eso que más quiere, porque eso le trae felicidad, o por lo menos porque él cree que eso le va a traer felicidad. Quiero que miremos las siguientes imágenes. Quiero compartir las siguientes imágenes. Y yo creo que estas imágenes expresan la respuesta de algunos de ustedes, de qué es lo que más quiere. De pronto alguno de ustedes pensó, lo que yo más quiero es una familia, lo que yo más quiero es una casa, lo que yo más quiero es un carro. Y de pronto los más jóvenes dirían, no, lo que yo más quiero y lo que me hace feliz es conseguir el último play, la última consola para yo divertirme. Pero yo creo que otras personas de aquí se respondieron, lo que yo más quiero y por lo que yo estaría dispuesto a invertir todo es porque yo quiero casarme, porque yo quiero conseguir una pareja y ser feliz en el matrimonio. Estas son expresiones, estas imágenes nos expresan la respuesta que cada uno de nosotros dio, pero pueden haber otras respuestas que de pronto ustedes pensaron. De pronto alguien diría, yo sería feliz si consigo más plata y pago todas mis deudas. De pronto alguien diría, yo sería feliz si consigo harta plata y voy a viajar y voy a descansar y no me acuerdo de nada, me olvido de todo para descansar. Yo creo que todo esto es bueno. ¿Quién no quiere una familia? ¿Quién no quiere un nuevo carro? ¿Quién no quiere divertirse, así como los jóvenes, no sé, conseguir una nueva consola? ¿Y quién no quiere casarse y tener un matrimonio feliz? Todo esto es bueno y todo esto trae gozo y todo esto trae felicidad. Pero el error es que nosotros pensamos que la verdadera felicidad la encontramos en conseguir logros, en lograr esos objetivos que nosotros nos hemos propuesto. Pero el error es porque
Cuando nosotros pensamos que la felicidad la encontramos ahí, pues encontramos momentos felices, porque esta felicidad que nosotros pensamos haber encontrado en conseguir un carro, en conseguir trabajo, en conseguir una casa, en casarme, todo eso está afectado por las cosas, por el tiempo, por las circunstancias. ¿Y qué tal si yo consigo la casa y no sé, y estoy feliz porque tengo la casa, pero en el barrio se volvió muy inseguro? Entonces se me acaba la felicidad, ¿cierto? Yo consigo el carro y resulta que al año ya el carro ya no es último modelo. Entonces ya no estoy tan contento con mi carro. Inclusive el matrimonio, que debería ser feliz para todos nosotros. Pero inclusive en el matrimonio hay cosas difíciles que no se pueden salvar, e inclusive de pronto hay divorcio y se acabó la felicidad en el matrimonio. Entonces mire que la felicidad no se encuentra en las cosas que están afectadas por el tiempo y por las circunstancias. Y déjeme mostrarle a alguien muy famoso, un actor muy famoso que logró muchos objetivos, que tiene mucho dinero y que con su dinero podía comprar muchas cosas para lograr la felicidad, entre comillas. Déjeme mostrarle el pensamiento de este actor. Es un actor muy famoso, Jim Carrey. ¿Qué es lo que piensa él acerca de conseguir logros, de lograr objetivos? Dice: pienso que todo el mundo debería ser rico, famoso y hacer todo aquello que siempre soñaron. Así podrían darse cuenta que esta no es la respuesta. La felicidad no reside en el dinero, la fama o los logros personales. La felicidad reside en nosotros mismos y el deseo que poseemos de ser felices. Aunque yo no estoy de acuerdo con el total de la frase, sí estoy de acuerdo con lo primero que él dice, que la felicidad no se encuentra en obtener logros, que la felicidad no se encuentra en el dinero, que la felicidad no se encuentra en la fama. Dice la última parte, y la que yo no estoy muy de acuerdo, dice que la felicidad reside en nosotros mismos y el deseo que poseemos de ser felices. No, la felicidad no se encuentra en todo eso, ni tampoco se encuentra en nosotros mismos. La verdadera felicidad y la felicidad bíblica, que es la felicidad verdadera, se encuentra solamente en Dios. Y de eso quiero hablarles hoy con mi mensaje. El mensaje que hoy quiero compartirles se titula Felicidad verdadera. Verdadera felicidad. Aquella felicidad que no se encuentra en los logros obtenidos, que no se encuentra en la fama, ni en el dinero, ni en las posesiones, ni en el estatus, ni en lo que yo tengo, se encuentra solamente en Dios. Quiero que nos pongamos de pie y leamos juntos el pasaje que vamos a tener en cuenta para el mensaje. Salmo 119, del 1 al 8. Cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. No cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos, entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes en completo desamparo. Pueden sentarse. El Salmo 19 está escrito en forma de acróstico, es un poema en forma de acróstico. El Salmo 19 contiene 22 secciones que cada sección está nombrada, por decirlo así,
con cada letra del alfabeto hebreo, que son 22 letras que tiene el alfabeto hebreo. Y el versículo y el pasaje que vamos a compartir hoy es el pasaje que le corresponde a la letra Aleph, porque cada sección de este salmo está marcada con cada letra del alfabeto. Y cada sección o cada estrofa de este salmo tiene 8 versículos, y cada versículo empieza por esa misma letra que corresponde a esa sección. Este pasaje que vamos a estudiar hoy corresponde a la letra Aleph. Y si nosotros nos fuéramos a la escritura hebrea, al original, cada versículo empieza con la letra Aleph, pero eso no se puede ver en las escrituras que están traducidas al otro idioma. El Salmo 19 se atribuye a David o se atribuye a Esdras, pues la verdad no sé realmente si es David o es Esdras. Pero lo importante aquí es que el Salmo 19 nos expresa las maravillas de la ley de Dios, de las maravillas de la ley de Dios. El Salmo 19 nos expresa la belleza de la ley de Dios. El Salmo 19 nos expresa la dulzura de la ley de Dios, porque el salmista dice que la palabra de Dios es más dulce que la miel, dice que la que destila del panal. El Salmo 19 nos muestra el valor de la palabra de Dios. El salmista compara la palabra de Dios que dice que es más preciosa y más valiosa que el oro más fino. El Salmo 19 nos enseña a amar la palabra de Dios. El Salmo 19 nos enseña a aprender, nos enseña a valorar la palabra de Dios. El Salmo 19 nos enseña a escudriñar la palabra de Dios. El Salmo 19 nos enseña a amar la palabra de Dios y a obedecer esa palabra de Dios. Nos enseña y nos motiva a todo esto. Y yo quiero hoy, y los motivo y pido a Dios que esto que el salmista expresa acá, que también también ese deseo sea en nosotros. Que empecemos a amar más la palabra de Dios, que empecemos a escudriñar más la palabra de Dios y que empecemos a obedecer más la palabra de Dios. Porque cuando nosotros obedecemos, honramos, amamos la palabra de Dios, estamos amando, obedeciendo y honrando al autor de esa palabra, que es Dios mismo. Porque en esta palabra expresa el carácter de Dios, está expresado aquí. Y de esa manera conocemos a Dios, de esa manera nos acercamos a Dios. Y eso es lo que quiere hacernos entender el salmista aquí. Cuando nosotros obedecemos a Dios, entonces aquí el salmista nos insta a obedecer las leyes de Dios. Y quiero que tengamos en cuenta la idea principal de este mensaje. La obediencia a las leyes de Dios por amor es la única manera de alcanzar la verdadera felicidad. Note aquí que yo quiero resaltar que dice la obediencia a las leyes de Dios por amor es la única manera de alcanzar la verdadera felicidad. Porque cuando nosotros obedecemos las leyes de Dios sin el amor, entonces se va a convertir en una carga, se va a convertir en legalismo. Pero cuando nosotros le agregamos esto, cuando nosotros obedecemos la ley de Dios por amor, va a ser un deleite, va a ser un gozo, y por lo tanto vamos a encontrar la verdadera felicidad en esto. Este pasaje que voy a compartirles hoy hay varios términos, que dice ley, testimonios, preceptos, estatutos, mandamientos y juicios. Cuando hablamos de estos términos, estamos hablando de la palabra de Dios, se refieren a la palabra de Dios. Y el salmista empieza a mostrarnos quiénes son los que son verdaderamente felices. Y ese es mi primer punto. ¿Quiénes son felices de verdad? Aquí, en vez de felicidad,
el Salmo utiliza la palabra bienaventurados, porque bienaventurados le da como una intensidad mayor a la palabra felicidad. Y el Salmo 119, versículo 1, empieza con cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y bienaventurado no es solamente alguien que es feliz, alguien que se siente bien, alguien que se siente contento y que siente placer o felicidad por un momento. Bienaventurado es mucho más que eso. Y por eso se utiliza aquí esta palabra. Es verdadera satisfacción. Bienaventurado es gozo total. Somos bienaventurados cuando no necesitamos más nada, cuando estamos plenos. ¿Y cuando tenemos un estado así de plenitud? Cuando hemos encontrado y conocido eso que sin importar las circunstancias, el tiempo, nos mantenemos en ese estado de gozo permanente. ¿Y a dónde encontramos eso? Solamente en Dios. Por eso el salmista empieza: cuán bienaventurados, cuán gozosos, cuán felices. ¿Quiénes? Los de camino perfecto. ¿Y quiénes son los de camino perfecto? Los que se conducen con rectitud, los que se conducen en justicia. ¿Justicia qué? De Dios, y en santidad. Es decir, los que reflejan el carácter de Dios. Note aquí que el salmista no se está incluyendo dentro de los bienaventurados, simplemente nos está mostrando quiénes son los bienaventurados. Entonces dice: los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y los de camino perfecto son los que reflejan el carácter de Dios. Y los que reflejan el carácter de Dios viven también a la altura del llamado de Dios. Así como el Señor llamó a Abraham en la antigüedad, también nos ha llamado a nosotros. Génesis 17:1 es cuando Dios llama a Abraham. Dice: cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Lo está llamando para qué? Para que viva a la altura de ese llamado. Le dice: sé perfecto. Pero hoy también Dios nos ha llamado a nosotros. Si usted y yo somos creyentes, Dios nos ha llamado. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes, está refiriendo a los creyentes, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A qué nos ha llamado Dios hoy? A que vivamos a la altura de ese llamado. Miremos nuestras vidas, miremos cómo vivimos nuestras vidas, cómo estamos llevando el matrimonio, los que son casados, cómo educamos a nuestros hijos, cómo negociamos, cómo vivimos. Estamos viviendo, estamos negociando, estamos educando a nuestros hijos, estamos viviendo un matrimonio a la altura del llamado de Dios. Eso es ser perfectos de camino. Por eso Dios le dice a Abraham: sé perfectos. También nos dice a nosotros: vivamos conforme a la altura de ese llamado. ¿Quiénes son los perfectos de camino? Los que andan en la ley del Señor. Los que andan en la ley del Señor. Y andar tiene un carácter de habitual. Andar tiene la connotación de tener un carácter habitual, de yo comportarme todo el tiempo de la misma manera. Y solamente se puede ser perfecto si nuestra condición habitual está regida por las exigencias de las leyes de Dios expresadas en su palabra. El salmista nos sigue mostrando quiénes son los bienaventurados, los verdaderamente felices. Salmo 119:2. Cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan.
El salmista nos está diciendo lo mismo que nos está diciendo en el versículo 1. Simplemente que nos está diciendo de otra forma. Bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Qué es guardar? Guardar es atesorar, guardar es proteger, guardar es defender. Cuando nosotros guardamos algo, lo atesoramos para que no se pierda, ¿cierto? Pero guardar aquí en la palabra es obedecer y se traduce en obedecer. Cuando nosotros guardamos la palabra, estamos obedeciendo la palabra, ¿cierto? Y si no guardamos algo, ¿qué pasa? Cuando no guardamos algo, se pierde, ¿cierto? Y cuando nosotros no estamos guardando la palabra, estamos desobedeciendo la palabra y por lo tanto nos estamos perdiendo de vivir esa verdadera felicidad por no obedecer la palabra de Dios. Pero no solamente cuando nosotros no guardamos la palabra, desobedeciéndola, no solamente perdemos ese privilegio de vivir la verdadera felicidad obedeciéndola, también podemos perder algo más. También podemos perder ¿qué? El matrimonio, podemos perder también la familia, podemos perder los hijos, podemos perder el trabajo, podemos perder tantas cosas cuando nosotros no guardamos la palabra de Dios. Porque cuando guardamos y obedecemos la palabra de Dios, entonces aplicamos todos esos principios a todas las áreas de nuestra vida y por lo tanto vamos a vivir y vamos a educar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Vamos a trabajar conforme a la palabra de Dios. Vamos a tener ese matrimonio conforme a la palabra de Dios. Entonces, tenemos que guardar los testimonios de Dios primero, para buscar esa felicidad que solamente se encuentra en la obediencia y para que no perder todo aquello que podemos perder cuando no obedecemos la palabra de Dios. Dice la segunda parte de este versículo, y con todo el corazón lo buscan. Aquí la acción no es guardar superficialmente ni trivialmente. ¿Cómo guardamos nosotros la palabra de Dios? ¿Nos esforzamos por eso? ¿Nos esforzamos por guardar la palabra de Dios, por obedecerla? No sé, cada uno de nosotros se responderá esa pregunta. Pero a veces no somos tan diligentes en guardar la palabra de Dios. A veces vivimos de una forma tan superficial la palabra de Dios. Tenemos que buscarlas con todo el corazón, con todo nuestro ser. A eso nos insta el Salmo 19, eso nos motiva el Salmo 19. ¿Y cómo guardamos cómo guardamos y obedecemos la palabra de Dios? Meditando en la palabra, leyendo la palabra, memorizando la palabra de Dios. ¿Lo hacemos? ¿O solamente nos conformamos, no sé, con venir aquí el domingo y entre semana ni siquiera cogemos la Biblia para leerla? No sé cómo será su vida de devocional. Pero tenemos que buscar, guardar la palabra de Dios, dice, con todo el corazón. En el versículo 3, el salmista nos sigue mostrando quiénes son los bienaventurados y cuáles son las consecuencias de cuando yo guardo la palabra de Dios, cuando yo la busco, cuando yo ando en los caminos de Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Esa consecuencia nos la muestra en el versículo 3. Cuando yo guardo la palabra de Dios, cuando yo soy de camino perfecto, andando en la ley de Dios, dice, aquellos que hacen eso no cometen iniquidad. Esa es la consecuencia de los versículos 1 y 2. Versículo 3, no cometen iniquidad, sino que andan en sus caminos. No cometen iniquidad. Los de camino perfecto y los que andan en la ley del Señor no cometen iniquidad. Segunda de Pedro 2:9 dice, el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio. ¿Qué pasa cuando yo ando en la ley del Señor? Cuando yo guardo los testimonios de Dios. Dios nos está dando
una promesa, porque cuando yo ando en los caminos de Dios, guardando la ley de Dios, entonces Dios nos guarda. Dice, el Señor sabe, puede rescatar de tentación. ¿A quiénes? A los piadosos. No se puede ser piadoso si yo no guardo la palabra de Dios. No se puede ser piadoso si yo no ando en la palabra de Dios. Dice, no cometen iniquidad. ¿Qué quiere decir que no cometen iniquidad? No se refiere a que no tengamos pecados. No se refiere solamente a vivir sin pecados, se refiere a pecar deliberadamente. Cuando nosotros andamos en los caminos de Dios, cuando guardamos la palabra de Dios, no vamos a pecar deliberadamente, no vamos a correr hacia el pecado, no vamos a planear el pecado, no vamos no vamos a aprovechar cualquier oportunidad para pecar. ¿Qué pasa cuando yo ando en los caminos de Dios y guardo los testimonios? Eso se refleja en nuestras vidas con un anhelo constante de vivir en santidad y de vivir en obediencia a Dios. Y eso hace que haya una lucha constante en nosotros. ¿Cómo es la vida de cada uno de nosotros? Preguntémonos. ¿Estamos luchando contra el pecado? ¿Estamos anhelando vivir en santidad para Dios? ¿Estamos anhelando honrarlo más con nuestras vidas? ¿Ese es el deseo de nosotros? ¿O simplemente estamos aprovechando cada oportunidad para ir tras el pecado? ¿O simplemente descuidamos tanto la palabra de Dios que cualquier tentación nos saca de ese objetivo y ese propósito de vivir para Dios? Pero mire que los que tienen el deseo de vivir para Dios, de andar en sus caminos, ¿son quiénes? Solamente los creyentes van a tener el deseo de vivir una vida para Dios. Van a tener el anhelo y el deseo de andar en santidad. Porque el deseo lo da Dios. Y eso lo dice en Filipenses 2:13. Dice, porque Dios obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención. En otras versiones dice, por su buena voluntad. Es Dios el que obra en nosotros el querer y el hacer, el querer andar para Dios, el querer vivir para Dios, el anhelar vivir en santidad. Dice, Él coloca el querer y el hacer por su buena voluntad. Pero mire que el ser bienaventurados y dichosos es el resultado de todo esto, es el resultado de vivir en santidad y de aplicar eso a mi vida. Pero ¿cómo comienza eso? ¿Cómo comienza el querer ser bienaventurado, el querer ser dichoso, el querer ser feliz? Comienza con un deseo. Y notemos que aquí el salmista ya no es, él se incluye en ese deseo. En los versículos 1 al 3, él simplemente nos está mostrando quiénes son bienaventurados. Pero a partir de este versículo, del versículo 4, el salmista se incluye en lo que pasa aquí. Y dice, Salmo 119, 4, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia, para que los guardemos con diligencia. Ahí empieza el deseo de aquella persona que quiere encontrar la felicidad en la palabra de Dios. Tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Es Dios el que ha ordenado los preceptos. Es Dios el que ha hecho las leyes. ¿Para qué? Para que nosotros las guardemos. Así como el fabricante de cualquier artículo hace un manual para poder utilizar ese artículo que él fabricó, así Dios ha hecho y ha establecido las leyes y los preceptos para que nosotros vivamos en ellos y para que nos vaya bien y para que entremos en esa felicidad que es obedecer la palabra de Dios. Entonces, Dios, el manual de nuestra vida es la palabra de Dios. Dice, tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia. Para que los guardemos con diligencia. No es solamente guardarlos superficialmente,
No es solamente guardarlos por guardarlos. ¿A quién no se le han, no sé, embolatado las llaves o embolatado cualquier cosa, no sé, se le ha perdido algo? ¿Por qué se nos pierden de pronto las llaves o por qué no se nos pierden de pronto algún artículo? Porque lo dejamos por ahí, ¿cierto? ¿Y por qué no lo guardamos? ¿Y por qué no lo guardamos? Bien, para que no se pierda. Porque no valoramos eso que dejamos por ahí, ¿cierto? Igual, cuando nosotros no valoramos la palabra de Dios, no la guardamos con diligencia. Y cuando nosotros valoramos algo, entonces hacemos todo lo necesario para que aquello no se pierda, para que no se lo roben, para que se mantenga en el mismo estado en el mismo estado que yo lo guardé, ¿cierto? Pero mire que yo creo, no sé, cuánto nosotros guardamos la palabra de Dios y cuánto nosotros valoramos la palabra de Dios. Y aquí es que el salmista en el Salmo 119 nos enseña a valorar la palabra de Dios. Y cuando dice guardémosla con diligencia, quiere decir que debemos tener un compromiso de guardar esa palabra. Tenemos que ser valientes en cumplir ese compromiso y esas metas de guardar la palabra de Dios. Y para eso se necesita ¿qué? Disciplina. ¿Ha hecho un compromiso últimamente de decirle al Señor, voy a guardar su palabra? Voy a comprometerme a quitar todo aquello que estorba a mi vida y voy a colocar en mí todo aquello que me ayuda a acercarme más a ti. Yo me pregunto a mí y preguntémonos cada uno de nosotros, ¿ha hecho un compromiso últimamente de ese tipo? De decirle a Dios, voy a vivir para ti, Señor. Desde ahora en adelante voy a vivir para ti y voy a guardar con diligencia tus mandamientos, tus preceptos, porque ahí es donde quiero estar, ahí es mi anhelo. ¿Ese es el anhelo de nosotros? ¿O cuál es el anhelo? El Salmo 119 nos invita a eso. Y si nosotros queremos tener la verdadera felicidad, por ahí debe empezar, por ese deseo de guardar la palabra de Dios. Tenemos que guardarlas con diligencia y por eso tenemos que ser disciplinados en cumplir nuestras metas. Génesis 26, 4 al 5. Está Dios hablándole a Isaac. Dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque Abraham me obedeció y guardó mis ordenanzas, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. Hubo bendición. ¿Por qué? Porque Abraham obedeció, guardó las ordenanzas y las leyes de Dios. Hay bendición cuando nosotros guardamos las leyes de Dios, cuando nosotros andamos en el camino de Dios. Hay bendición y hay felicidad en eso. El salmista sigue mostrándonos el deseo de alguien que quiere entrar en esa felicidad de la obediencia de Dios. Salmo 119, 5, versículo 5. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Y quiero que leamos este versículo en la Nueva Traducción Viviente, que es mucho más expresiva y nos muestra más. Dice, oh cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. A mí me parece tan bonito esto como lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Oh cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. ¿Cuánto deseamos cada uno de nosotros que la manera de vivir de nosotros refleje totalmente las leyes de Dios? Es nuestro deseo. Y mire que aquí se intensifica con la palabra oh, cuánto deseo. Debe ser así. Nosotros debemos desear tanto vivir conforme a la voluntad de Dios, que eso nos lleve
a hacer cosas que no hemos hecho, que eso nos lleve a madrugar a orar, que eso nos lleve a esforzarnos por estudiar la palabra, que eso nos lleve a rechazar cosas que nos van a meter en pecado, que eso nos lleve a amar todo lo que Dios ama. O cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus estatutos. Y eso, mire que ese deseo también lo expresaba Pablo, y aquí en Romanos 7:15 lo está expresando, pero de otra manera. Dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Él estaba luchando porque quería honrar a Dios con su vida, pero no podía hacerlo. Entonces, ese debe ser nuestro deseo. Si nuestras acciones fueran así, que nuestras acciones demostraran o reflejaran la ley de Dios, entonces se cumpliría lo que dice el versículo 6. Dice, entonces no seré avergonzado. ¿Cuándo? Al considerar todos tus mandamientos. ¿Por qué? Entonces no seré avergonzado. ¿Por qué? Porque el pecado, ¿qué? Trae vergüenza. Vergüenza ante los hombres y ante Dios. Y mire lo que dice Esdras en el capítulo 9, versículos 5 y 6. Pero a la hora de la ofrenda de la tarde me levanté de mi humillación, con mi vestido y mi manto rasgados, y caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi Dios y dije, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. ¿Quién habla de esa manera, mis hermanos? ¿Quién tiene una actitud de esas ante Dios? Alguien que se avergüenza de su pecado y que le está diciendo a Dios, no puedo ni siquiera levantar mi rostro porque estoy tan avergonzado porque cometí pecado. Mire que esa actitud solamente la tiene un hombre de Dios, un hombre que desea vivir para Dios, un hombre que expresa lo que está expresando el versículo 5. Cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Debemos amar la palabra de Dios, porque cuanto más amamos la palabra de Dios, vamos a tener más victoria contra el pecado. Vamos a tener esa victoria. Al considerar perdóneme, se me perdió. Al considerar tus mandamientos. Dice, no seré avergonzado al considerar tus mandamientos. Tenemos que considerar todos los mandamientos de Dios y tenemos que guardar todos los mandamientos de Dios y no a medias. Porque el considerar implica que son todos, no los que son más fáciles para mí, no los que yo quiero, no a conveniencia. No, cuando yo considero toda la palabra, todos los mandamientos de Dios tienen que ser todos. Y dice que así no seré avergonzado. Pero para buscar la verdadera felicidad, y la verdadera felicidad se encuentra en obedecer la palabra de Dios, no termina ahí en un deseo. Tiene que haber una acción, tiene que haber una decisión. ¿Una decisión de qué? De ser verdaderamente feliz. ¿Una decisión de qué? De obedecer. Y este es mi tercer punto. La decisión de quien quiere ser verdaderamente feliz. Tenemos que tomar una decisión. No tenemos que solamente quedarnos en el deseo. ¿Cuántas cosas nosotros no hemos terminado porque solamente se quedan en deseo? Deseo, no sé, lo que ustedes se imaginen, pero solamente se llegó a este deseo y no se llevó a cabo ni logré ese objetivo porque no tomé una acción, porque no hice una decisión. Y aquí en este salmo nos motiva a tomar esa decisión como hizo el salmista. Dice el Salmo 119:7, con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios.
Te daré gracias. Es una decisión. Voy a darte gracias. ¿Cuándo qué? Cuando aprenda tus justos juicios. Y quiero leerlo también en la Nueva Traducción Viviente, que dice: a medida que aprendo tus justas ordenanzas, te daré gracias viviendo como debo de hacerlo. ¿Cuándo puedo darle gracias a Dios realmente? Cuando aprendo a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. ¿Cuándo? Cuando aplico las ordenanzas, los decretos, la palabra de Dios a mi vida. Es la única manera de darle gracias a Dios de la forma correcta. Y es un deseo, mire que aquí está expresando con rectitud, como rectitud de corazón, te daré gracias. Es una decisión que Él está tomando. Voy a darle gracias. Hermanos, es hoy el día de tomar la decisión. ¿De tomar la decisión de qué? De honrar a Dios. ¿De tomar la decisión de qué? De dejar todo aquello que me aparta de Dios. ¿De tomar la decisión de qué? De colocar en mi vida todo aquello que me acerca a Dios. De tomar la decisión de ir en busca de esa felicidad que solamente se encuentra en obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué no tomamos la decisión? ¿Por qué no hemos tomado la decisión? O si de pronto alguien ya la tomó, qué bueno. Dios nos apoyará y Dios nos bendecirá y Dios nos llevará más alto en el conocimiento y entendimiento y en el amor a Él, si hemos tomado esa decisión. Pero si no la hemos tomado, hoy nos insta a tomar esa decisión. Y esa decisión se hace más fuerte en el versículo 8. Dice: tus estatutos guardaré. Mire la decisión. Primero, ¿qué dice? Voy a aprender tus justos juicios. ¿Para qué? Para poder agradarte con rectitud de corazón. Y ahora la decisión sigue. Voy a guardar. Dice el Salmo, el 119:8. Tus estatutos guardaré. Es una decisión. Hemos tomado la decisión de guardar los estatutos, de guardar la palabra de Dios, de atesorarla, de amarla, como nos dice el Salmo 119, de vivirla. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con la palabra de Dios, porque cuando atesoramos, guardamos y amamos la palabra de Dios, estamos amando a Dios, el autor de esa palabra. Guardar es obedecer la palabra de Dios. Tomemos hoy la decisión de verdaderamente obedecer la palabra de Dios. No me dejes en completo desamparo, dice la segunda parte de este versículo. Cuando nosotros tomamos esta decisión, yo creo que nos hemos encontrado y nos tropezamos porque a veces decimos no podemos guardarla. Y nos vamos a encontrar con eso, que nosotros no podemos hacerlo. Y es ahí cuando nosotros tenemos que depender de Dios. Y es ahí cuando el salmista dice: no me dejes en completo desamparo. ¿Por qué? Porque está reconociendo la debilidad que él tiene, la incapacidad de guardar la palabra de Dios sin Dios. No me dejes en completo desamparo. Tenemos que depender de Dios para poder que esta decisión se haga realidad en nuestra vida. Sin Dios no podemos llevar a cabo esta decisión que nosotros tomamos. El salmista dice aquí: quiero hacerlo pero no puedo. Yo no sé si eso ha pasado a la vida de nosotros, de cada uno de nosotros. Hemos dicho o hemos tomado la decisión de honrar a Dios y nos hemos encontrado de que fallamos una y otra vez. Y volvemos y hacemos lo mismo. Pero Dios está ahí. Y ahí es cuando debemos de entender que debemos depender de Dios. Que nuestra debilidad nos lleva a depender de Dios. Y es ahí donde Dios nos da la fortaleza para poder vivir como nosotros queremos vivir a Él. No me dejes en completo desamparo, quiere decir: ayúdame, Señor. ¿Ayúdame a qué? A vivir conforme a lo que tú quieres que vivamos.
Pero mire que ese propósito y ese deseo y ese anhelo expresados en todo este pasaje que hemos estudiado, solamente lo puede tener alguien que ama a Dios, alguien que es un creyente. Este deseo y este propósito, primero, de desear vivir la palabra de Dios, de desear amar la palabra de Dios, de desear encontrar la felicidad obedeciendo la palabra de Dios, solamente la tiene alguien que es creyente, alguien que Dios lo ha salvado. Porque las personas que no aman a Dios pues, cometen pecado, y ni siquiera el deseo de ellos es simplemente vivir su vida y encontrar la felicidad, entre comillas, en cosas que son pasajeras, en cosas que son que no son permanentes. Y yo hoy los insto, los motivo, yo también. Hermanos, no nos conformemos con un cristianismo monótono. No nos conformemos con un cristianismo simplemente que se convierte en tradición. Un cristianismo que no nos lleva a nada. Un cristianismo trivial, liviano. No nos conformemos con solamente leer la palabra de Dios y ya. No nos conformemos con solamente venir aquí los domingos y ya. La verdadera felicidad solamente se encuentra en obedecer la palabra de Dios. Yo no sé si los que estamos aquí hemos experimentado que cuando nosotros obedecemos a Dios, hemos encontrado ese gozo y ese placer que no se describe con nada. Tal vez algunos de nosotros hemos experimentado eso por un tiempo o en unos días. Y cuando hemos experimentado eso y cuando Dios nos ha permitido eso, es algo indescriptible. Es algo que nos lleva a decirle al Señor: Señor, yo quiero permanecer en ese estado todo el tiempo. Y yo los insto y los motivo que no nos conformemos con lo que tenemos. Dios quiere que nos gocemos en Él. Dios quiere que seamos felices en Él. Dios no quiere solamente una obediencia legalista. Dios quiere una obediencia por amor. Y eso nos lleva a la verdadera felicidad. Cuando nosotros amamos y honramos la palabra de Dios y encontramos la felicidad en obedecer a Dios, entonces vamos a encontrar felicidad en todas las áreas de nuestra vida, porque esa obediencia la vamos a trasladar a nuestro matrimonio, a la relación con nuestros amigos, a la relación con nuestros hijos, a la relación de trabajo y a todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, esa felicidad que encontramos en obedecer la palabra de Dios se va a trasladar a todas las áreas de nuestra vida. Y eso es lo que Dios quiere. Mire que cuando le preguntaron a Jesús cuál es el principal mandamiento, el Señor Jesús dijo: el principal mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. ¿Por qué el Señor nos manda a eso? No nos manda a eso simplemente a que lo amemos porque es una obligación, porque Él lo impone. ¿Para qué nos manda eso? Porque el amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma, eso va a traer gozo, va a traer disfrute de Dios. Motivémonos a obedecer la palabra de Dios. Motivémonos a buscar el verdadero gozo que solamente se encuentra en Dios. Eso es el cristianismo. Jesús nos dijo que Él había venido para darnos vida y vida en abundancia. La vida en abundancia consiste en eso, en gozarnos en Dios,
en disfrutar de Dios, del amor de Dios en nuestras vidas. Y solamente se consigue obedeciendo la palabra de Dios. Yo repito nuevamente, mis hermanos, no nos conformemos con nada menos. No nos conformemos con nada menos. Busquemos cada día crecer más en santidad y en obediencia a Dios. Y cada día de esa manera vamos a disfrutar más y más y más de Dios. Y el venir aquí y el orar y el buscar la palabra y estudiar la palabra y escudriñar la palabra no va a ser una carga. ¿Va a ser qué? Va a ser un deleite. Y vamos a gozarnos más y vamos a querer más cada día y vamos a querer acercarnos más a Él cada día, cuando nuestro propósito y nuestro deseo sea ese: obedecer la palabra de Dios, porque allí encontramos que la verdadera felicidad. Y quienes no, ese deseo solamente es del deseo de los creyentes, pero quien no haya entregado su vida a Dios, Dios hoy los motiva para que también esa felicidad que solamente pueden disfrutar los creyentes, también la disfruten aquellos que aún no conocen a Dios. Porque la verdadera felicidad no se encuentra allá en el mundo, se encuentra en Dios. Es mi motivación para mí y para cada uno de ustedes. Perdónenme que sea tan repetitivo. No nos conformemos con menos, sino con disfrutar de Dios por medio de la obediencia a su palabra. Los invito a que nos pongamos de pie y honremos y oremos a Dios.